Este panel pues, es una mesa de politólogos. Queremos entender cómo este tema está transversalmente tocado por el poder político. Concretamente vamos a hablar de la relación entre electores y elegidos. ¿En qué punto este tema, que existan casos de institucionalización de discursos de odio desde las más altas esferas, tiene que ver con la manera en que los incentivos que las personas tienen para votar y los incentivos o réditos políticos de ciertos candidatos o políticos en el poder? Entonces, voy a hacer una definición del problema en 5 minutos para un poco aclarar de qué estamos hablando y cuáles son las preguntas de este panel, y posteriormente le daré espacio a María Esperanza y a Ernesto para que nos profundicen desde sus diferentes investigaciones sobre este tema. Básicamente, ¿qué es lo que nos sienta hoy acá? Es tratar de traducir en América Latina concretamente, uno, porque existen casos de institucionalización de estos discursos, muy concretamente en el caso de Bolsonaro como ejemplo. La gran pregunta es cómo, si ya en el 2017 sabíamos que él había dicho que su quinto hijo, al ser mujer, había sido resultado de una debilidad, cómo es elegido, ¿cierto? ¿Cuáles son los incentivos electorales que están mediando? Y posteriormente, pues el caso con la familia presidencial francesa, ya Bolsonaro en el poder. Una pregunta es cómo él está amplificando, ya ni siquiera activamente, discursivamente, sino cómo uno de sus seguidores, desde un discurso descentralizado radical, es amplificado con un solo clic en 30 segundos y lanzado a millones de seguidores. Entonces, no solamente hablamos de discursos activamente desde los políticos, sino la amplificación a través de redes sociales o de medios, a través de segundos que permiten las redes sociales. Entonces, el otro elemento, el primero son los discursos institucionalizados en América Latina, y el segundo elemento en América Latina del que vamos a hablar es que hay un común denominador en estos discursos. Entonces, Esther lo mencionaba, pues digamos en el caso de Hungría o de Europa, y lo vimos también desde diferentes investigaciones que hemos hecho en ciencia de datos de narrativas digitales en mi organización, y que hicimos una en el Congreso Mundial de Familias en Verona, Italia. Los discursos de odio tienen un elemento de género, pero también un elemento antimigración claro. Pero en América Latina vemos que es más claro que el común denominador es el tema de género. Y acá, esto es un análisis muy simple que ustedes lo pueden hacer, buscan en Google Trends, cómo ha sido la evolución de las búsquedas en Google por el concepto de ideología de género desde el 2004. Y vemos que tenemos un pico a partir de los últimos años, y pues no es coincidencia que Perú esté como resaltado acá. Entonces, en todas las campañas electorales, y lo hemos hecho nosotros desde diferentes estrategias de análisis de datos en América Latina, los candidatos están activamente, hoy en Colombia, en las elecciones locales, utilizando el concepto de ideología de género para conseguir votos. Entonces, estamos viendo que el tema de justicia de género es un tema que, como lo mencionó Esther, es un pegante simbólico a nivel electoral en América Latina. Y eso tiene que ver, ya traduciendo el fenómeno, con 3 cosas. Uno es un tema de identidades y relacionado con los ciudadanos. ¿Cuáles son los valores, cuáles son las identidades que se están construyendo a través de estos discursos y que están llevando a los ciudadanos, a pesar de oír un mensaje como el de Bolsonaro, a votar? El segundo nivel es desde los políticos. ¿Qué incentivos tienen los políticos? ¿Qué rentabilidades electorales está teniendo este tema discursivo en las urnas? Y el segundo, que a veces se nos olvida preguntarnos, tiene que ver con los sistemas de pesos y contrapesos. Cuando ya los políticos están en el poder, ¿por qué los medios y la sanción social de los medios no están haciendo un contrapeso? Porque a nivel legislativo, a nivel de cortes, no hay una sanción para la utilización de estos discursos. Y entendiendo estos 3 elementos transversales desde los ciudadanos, los políticos y los pesos y contrapesos, hoy María Esperanza y Ernesto nos van a hablar
de dos mecanismos que están funcionando acá y que los hemos venido repitiendo ya en la charla inaugural. Uno es el tema del populismo. ¿Qué es lo nuevo en los tipos de populismos que están ocurriendo en América Latina que nos puede dar respuesta frente a estos discursos de odio? Desde María Esperanza y su libro, Cómo funcionan el populismo, es un tema del surgimiento o esplendor de los populismos xenófobos y excluyentes de derecha. Vamos a caracterizar un poco qué nos dicen esos populismos en la relación entre elector y elegido y sobre estos discursos de odio. Y el segundo elemento que acá se ha mencionado transversalmente de muchas maneras son las redes sociales. Entonces, para eso es importante utilizar una metáfora. Hay un debate público. Ese debate público se está dando en un lugar, en un cuarto, como este escenario, que tiene una puerta, tiene 3 puertas, tiene una tarima. Ese debate público antes se daba en otras partes, ahora se está dando en las redes. Y esas redes tienen unas tecnologías que no son neutras, que a través de algoritmos, de filtros de contenido y de una estructura de publicidad de ciertos mensajes, están estructurando cómo ese cuarto está construido, cómo la mesa y qué actores están ahí, y están mediando en esas dinámicas entre elector y elegido. Entonces, concretamente, Ernesto nos va a hablar de un fenómeno que lo hemos oído mucho y lo hablamos mucho, y es el tema de cómo las redes filtran ciertos contenidos y generan una selección en que yo solo empiezo a mirar lo que yo ya conozco y lo que se vincula o resuena con mis mismas creencias, y cómo eso genera unas burbujas o unas cámaras de eco que me permite no acercarme a la diversidad de opiniones y generar una polarización o radicalización, volvemos al tiempo, que tiene que ver con la manera en que esos discursos están circulando. Y para esto entonces, para darle espacio y ya a María Esperanza y después que abrir el espacio a preguntas después de… esta es una frase muy interesante que utilizó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en el lanzamiento del Informe Anual de Derechos Humanos en el 2017. Entre los temas transversales que a él le pareció importante decir, utilizó esta frase: el auge de la retórica del nosotros contra ellos, traducida en discursos de odio hacia determinados colectivos, está adquiriendo un relieve global. Cada vez hay más políticos antisistema, y vamos a hablar un poco de qué significa antisistema, que deshumanizan a grupos enteros de personas. Pero este fenómeno tiene un efecto en reducir el costo de violaciones de derechos humanos. Y por eso es que estamos acá, porque esos discursos no solo son narrativos, sino que están reduciendo el costo de violaciones de derechos humanos. Y por eso es importante estar acá. Entonces ahora María Esperanza nos va a contar un poco qué tienen que ver esos populismos de derecha con este tema, por qué son nuevos, y el segundo elemento es muy claramente qué tienen que ver con los discursos de justicia de género. Hola, buen día. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que parece que va a ser y está comenzando a ser un evento totalmente muy interesante para mí y súper necesario. En mi caso particular, me parece que a mí lo que me gustaría empezar diciendo es que me parece que el desafío es entender que no es que… No sé si no es que los votantes votan a estas personas a pesar de lo que dicen, sino que los votan por lo que dicen. Y que no es que cómo los contrapesos no funcionan. Los contrapesos no es que no funcionan, es que las personas que ocupan esos lugares en los contrapesos muchas veces están de acuerdo con lo que se dice. O sea, me parece… Y esto, y con esto voy a comenzar. No sé cómo paso la… mi desafío o lo que yo les querría proponer es pensar a los populismos desde su positividad, desde su carácter sustantivo, no desde simplemente su negatividad o cómo se apartan de lo que nosotros pensamos que es la buena política, ¿no? Porque me parece que mientras lo sigamos pensando como una patología, no vamos a entender por qué funcionan. Por eso esto es lo que me interesa a mí. Bueno,
en la región tuvimos, o estamos en el entrecruzamiento de dos olas, ¿no?, de gobiernos populistas. Una primera que a veces se caracteriza como la ola rosa o de populismo de izquierda, y una más reciente que no es que sea totalmente novedosa, ya hubieron populismos de derecha o populismos neoconservadores en Latinoamérica, pero que tiene un emergente muy claro actual, que es el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. Podríamos hablar también de las ambigüedades y de las relaciones llenas de tensión de los populismos de izquierda y el género, pero no lo vamos a hacer en esta oportunidad. No, me fui para el otro lado. Ahí. Varias de las cosas que yo voy a decir ahora están sacadas de mi último libro que publiqué hace poco y que comparo varias experiencias, y no solo sudamericanas, sino europeas. Me pareció muy interesante el panel anterior, me enriqueció mucho. Y para hacerlo rápido, la definición que yo tomo de populismo, o sea, yo estudio discursos políticos, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con un tipo de discurso. O sea, son identidades políticas construidas a partir de la relación entre un líder o una líder y un conjunto de votantes, establecidas a partir de la común creencia, la común aceptación de un tipo de discurso que yo llamo mito populista, que antes que nada es narrativo. Me parece que esto es central. O sea, si uno analiza los discursos de muchos líderes populistas en el mundo, uno va a ver que una y otra vez utilizan un tipo de lenguaje que es narrativo, que cuenta un cuento. Ese cuento tiene un héroe que es dual, que es el pueblo y él o la líder, que lucha en una pelea épica, moral, de carácter moral, contra un villano que lo ha dañado. Entonces, el template, digamos, la plantilla básica es: el pueblo está sufriendo, ustedes son el pueblo, o mejor dicho, todo el conjunto de todos los que están sufriendo puede llegar a ser el pueblo. Y ustedes están sufriendo no por procesos impersonales, no porque hay un problema con la economía o con variables macroeconómicas, sino por la acción consciente de un actor social que yo denomino villano, que ha dañado al pueblo. Y entonces es necesario que ustedes, en tanto pueblo, o se constituyan como pueblo uniéndose a mí, en una acción movilizatoria política redentiva, con características de redención, y uso este término religioso a sabiendas, luego de derrotar a este villano. Acá la diferencia es que lo que yo llamo entre pegar para arriba y pegar para abajo, que me gusta más que la distinción entre populismos de izquierda y populismos de derecha, ¿no? Hay ciertos populismos que ese villano lo ponen arriba. ¿A qué me refiero con esto? En las élites socioeconómicas, los banqueros, hay muchísimas definiciones posibles, ¿no? Pero hay otros populismos que ese villano lo ponen abajo, en realidad lo ponen en sectores que no necesariamente son poderosos. En Estados Unidos, Trump y su constante antagonismo contra los mexicanos, digamos, contra la población inmigrante venida de México y Centroamérica. Objetivamente es imposible argumentar que son poderosos. Sin embargo, son elegidos como antagonistas, ¿no? Y los populismos de derecha yo los veo en esta segunda categoría. Se pelean con sectores que más bien son desposeídos de sus propias sociedades. ¿Por qué? Porque son definidos como actores que pueden contaminar a la unidad del pueblo, a la pureza del pueblo, que tiene que ser protegida. Ay, perdón, estoy totalmente... Ahí está. En el medio. Ahí está. Ahora, ¿los lados? Bien. Lo interesante son dos, y acá me parece, a pesar de que, como yo digo, yo estudio discursos, los discursos no están desconectados de las clásicas disciplinas de la ciencia política como la sociología política, ¿no? Primero, vivimos en épocas de malestar social. Hay muchos actores que por cualquier razón, no me voy a meter en eso, piensan que sus vidas son peores de los que deberían ser.
Y acá quiero mencionar, y lo que estamos viendo es que esos actores son muy movilizables por estrategias populistas. Pero un segundo sector que nadie mencionó hasta ahora, pero que me parece que es el elefante en la habitación, y hay que decirlo, es que la variable clave sociológica para mí es que quienes están desafectados con la democracia hoy no son los más vulnerables, son las élites. Es decir, estos movimientos populistas, y creo que fue mencionado en la primera charla cuando dijo: hoy vemos un discurso antiderechos humanos que viene del centro a la periferia y no al revés, ¿no? Todos los movimientos populistas de derecha tienen un apoyo muy considerable en sectores de la élite socioeconómica, vale decir, entre los más ricos y los más educados, ¿no? O sea, la literatura de la década del 80, de las transiciones en la América Latina, que sostenía que el problema de desafección democrática estaba bajo, hoy hay que dar la vuelta. La desafección democrática o está arriba o está en todos lados, ¿no? Entonces, cuando vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que no hay contrapesos? Y porque una gran parte de los más desconfiados hacia la democracia son los que ocupan esos lugares. Esto lo vimos en los patrones de voto de Trump, los vimos en los patrones de voto de Bolsonaro y los vemos en los patrones de voto, por ejemplo, de Brexit en Gran Bretaña, ¿no? En donde el voto está más bien concentrado arriba que abajo, aunque sin duda también tienen apoyo entre las clases más desfavorecidas. Y no quiero enfatizar esto, la ideología de género, me encantó esta idea de como la goma, la plasticola, decimos en Argentina, que mantiene todo pegado, ¿no? Es central en estas cuestiones, no es una simple adición. La otra cuestión que yo quería mencionar es también en función de que la desafección y los discursos populistas están arriba, están en las élites, vemos estos procesos de difusión internacional que son realmente muy interesantes y muy rápidos. Lo podemos ver con el mismo concepto de ideología de género, con Salvemos las dos vidas, con las marchas, vemos procesos en los cuales ciertos repertorios de acción colectiva y discursiva se van transmitiendo por todo el mundo. Ejemplos de antiideología de género, del uso específico del concepto de ideología de género como aquello contra lo que hay que luchar, porque es el factor, y con esto voy a terminar, que amenaza el orden natural de las jerarquías sociales. Y realmente, si vemos, hay mucha producción, como vos dices, de análisis de datos, que muestra, por ejemplo, hace poco un paper de Benjamin Kramer, que si uno ve los temas que preocupan a los que comentan en Facebook y en Twitter, en la ultraderecha europea, hay 4 temas que son los más relevantes. Antiinmigración, 3 temas, antiinmigración, antifeminismo, 4 temas, antiinmigración, antifeminismo, anti-islam y pro mascotas. O sea, esos son los 4 nodos centrales del sentido de estos temas de identidad de género, de estos temas de populismo de derecha. Lo interesante, y con esto voy a cerrar, es que la defensa de una jerarquía social, o sea, la denuncia de la ideología de género se vuelve un tema central porque tiene que ver centralmente con imaginar que la ideología de género amenaza las jerarquías sociales y el rol de ciertos grupos como privilegiados en esas jerarquías sociales, básicamente varones, adultos de clase media o alta, blancos, cis y heterosexuales, ¿no? Y me parece que lo que también podemos ver en estos discursos es que esto es más central que lo económico. Yo soy un poco desconfiada del hecho de decir, bueno, podemos llegar a estas poblaciones centrándonos en temas económicos y poniendo esto como entre paréntesis, ¿no? Y pensando, hablemosle de defensa del estado de bienestar, pero realmente si uno hace análisis empírico, estos temas son más centrales que las reivindicaciones económicas y en muchos discursos al contrario se plantea, estamos dispuestos a aceptar
recortes desde lo económico en tanto y en cuanto nos permita mantener las jerarquías sociales que nosotros pensamos que hay que sostener. Última idea, estos discursos son narrativos, son emocionales, son morales. No se les responde con discursos basados en datos, ¿no? Sino que se les responde con mensajes que sean narrativos, emocionales y morales, con otras narrativas, con otros héroes, con una idea de pueblo diferente, con valores y con ideas de justicias diferentes, pero hay que articular estas narrativas. Simplemente presentar datos no solamente no es una refutación, sino que es visto como un ataque al carácter moral de la política. Muchas gracias. Bueno, para darle entrada a Ernesto, mencionaba María Esperanza el tema de por qué los datos no generan el efecto que esperábamos, por qué mostrar la realidad no está generando el efecto. Y ahí viene el efecto de las redes sociales también. Entonces, un poco, Ernesto nos va a explicar qué es ese concepto de disonancia cognitiva y por qué cuando estamos hablando y respondiendo desde los hechos no estamos generando el efecto esperado. Gracias. Estoy con un poco de poca voz, así que por suerte micrófonos. Hay una frase que me encanta de Mark Twain, que dice que los dos momentos más importantes de la vida de una persona son el momento en que nace y el que descubre por qué. La sensación de la derecha que hay en este momento, esta derecha muy intensa en Europa, en Estados Unidos, y parte de eso que también está migrando a América Latina, Bolsonaro en particular es esa expresión, en algún sentido es la expresión de ese grupo que le falta su segundo día. Hay que entender la virulencia para mí de ese ataque y de esa violencia que está viniendo también a la luz de los avances que ha habido en estos últimos 30 años. Hace 30 años estábamos en otro mundo desde el punto de vista de los derechos sociales, los derechos de la mujer, LGBT. Entonces, en parte, la virulencia que estamos viendo de estos actores tiene que ver con la sensación de que hay un mundo que se les ha sacado, que han perdido ese lugar. Y no es extraño que este grupo, lo que estamos viendo es que es un grupo de votantes, como decía Cis, también hay que agregar hombres blancos viejos, que constituyen el votante más nodal de estos actores, que activan a un hombre joven agresivo que toma la punta de lanza de ese tipo de acciones. Entonces, lo que uno ve en la internet, en internet es justamente ese actor joven que ha tomado el discurso de un mundo que se les ha sacado a esos hombres blancos viejos. Y que eso lo estamos viendo en todos los países. Entonces, yo creo que la reacción, la virulencia, es un mundo que para muchos de estos intensos populistas de derecha, antiderechos, es la sensación de un mundo que no entienden y en el cual no hay un futuro para ellos. Y déjenme contarles brevemente, hacemos muchos experimentos con Natalia Ruguete, que está acá, parte de esto es justamente eso, y hay un experimento que me encanta. Nosotros tomamos el tiempo que tarda la gente en contestar ciertas preguntas. Entonces, en Estados Unidos, una de las encuestas que hicimos, se le preguntaba a los encuestados si Estados Unidos era un país de inmigrantes. Y los demócratas decían sí, los republicanos decían no. Pero los republicanos tardaban el doble de tiempo en decir que no que los demócratas. Esa es la disonancia cognitiva que uno está viendo en estos grupos. Y eso tiene que ver con que estamos en un mundo que está socializando a gran parte de las poblaciones en derechos que son adquiridos. Y ese es el motivo que cuando uno, por ejemplo, ve aborto legal en Argentina, la lucha, la batalla por parte de los sectores más extremos conservadores está dada por don nadies, por pequeños jóvenes que están siendo financiados por organizaciones como, por ejemplo, los jóvenes liberales de los Koch brothers. Uno encuentra que los asesores de Bolsonaro no son muy distintos que los que están llevando la ola celeste en sus formas más brutales. Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son estos jóvenes? No pertenecen a las élites, por lo menos no a las élites académicas, políticas, económicas. Casi todas esas élites están fuera de estas discusiones, están de hecho del lado de la ola verde. Una de las cosas interesantes que analizamos en los datos de la ola verde es que en la ola verde el gobierno se divide
y el sector más conservador y agresivo, antiderechos, queda aislado y está dirigido por un grupo de gente que es a todas luces poco conocida. Entonces, en Argentina, cuando se produce el evento de aborto legal, tiene una explosión en las redes sociales que es absolutamente impresionante y que es muy distinta a lo que veníamos viendo en las redes sociales en Argentina en esos últimos años, porque las redes sociales en Argentina estaban muy polarizadas, gobierno-oposición, burbujas en las cuales había muy poco diálogo entre esas burbujas, los actores del gobierno y de la oposición tenían autoridades, ya sea mediáticas o políticas de peso, y de pronto, cuando uno llega a aborto legal, se da cuenta que hay una parte del gobierno que se divide, y que el gobierno, hay toda una parte del gobierno que no puede trabajar con los sectores más intensos extremos, que son estos grupos populistas, anti-elites de derecha, que están en verdad ubicados en un lugar distinto. Déjenme que les muestre, solo para que vean, como para empezar, los nombres que había en la ola celeste, que era la que combatía contra la ola verde, ¿no? Entonces, en la ola verde teníamos todo un grupo de activistas, de periodistas, de políticos, gente que uno definiría desde la derecha intensa como elite en el sentido que los norteamericanos también hablan de la elite de la costa este, elite en el sentido de gente con peso político, cultural, insertada socialmente con redes vastas. Los primeros nombres de la ola celeste son Nunca Más Caca, Agustín Laje, que es uno de los justamente punta de lanza de este grupo, Atlantic Surf. Casi todos los que estamos viendo son trolls, son individuos que son cuentas no validadas, que son cuentas anónimas, y uno compara con la ola verde, y en la ola verde tiene después a todo lo que es, por un lado, la militancia de aborto legal, y por otro lado, gran parte de las élites políticas y económicas de la Argentina, que quedan más pegadas por algo que en verdad tiene un nivel de apoyo que hace 30 años hubiera sido impensable. Entonces eso también nos dice que esta reacción es una reacción muy intensa de un grupo que ha sido marginado y que en verdad no participa de muchas de esas cosas que estamos viendo en la élite. Donde se ve muy bien la tensión de este grupo es, por ejemplo, el cuarto que tenemos en la lista de los que intervienen, que es Atlantic Surf. Escribe: la única verdad es la realidad, Macri hizo historia, el aborto legal tiene media sanción. Esta es la cuarta autoridad de la comunidad de la ola celeste. Y en verdad está diciendo que Macri, apoyando aborto legal, se está moviendo hacia el futuro. De hecho, está mostrando la división interna que hay dentro de la ola celeste, que tiene que ver con estos dos grupos que no terminan de congeniar, y donde Atlantic Surf está mucho más cercano al gobierno, a la política, y donde Nunca Más Caca está mucho más cercano a sectores de derecha, intensos, algunos ligados a inteligencia. Cuando pone Atlantic Surf eso, se produce una disonancia cognitiva en la burbuja celeste enorme. Y si ven el primero de abajo, Miguel Ángel Paz, que le contesta, dice: sí, Macri hizo historia, es cómplice de la legalización del asesinato de niños. Por nacer, la palabra aborto es solo una figura del Código Penal, ¿no? Y ahí ven a la derecha cómo se empiezan a pelear entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que uno está viendo? Lo que uno está viendo es que esta reacción intensa de la derecha populista lo que está haciendo es tratar de frenar algo que se ha transformado en un discurso aspiracional, no solamente de sectores que han sido marginados durante muchas décadas, durante toda la historia en realidad de la vida política, pero que además se ha transformado en un elemento aspiracional incluso en las élites, que son justamente cuestionadas por estos grupos de la derecha. Entonces uno ve que estos sectores están justamente aislados, marginados, agresivos, muy virulentos, apoyados por un voto que es un voto viejo, ¿no? Y que estamos viendo en Estados Unidos esa marginalización que se va expandiendo, que es también lo que explica que, por ejemplo, Trump gana, pero habiendo perdido por 3 millones de votos, y si llega a reelegir ahora, lo va a hacer perdiendo 5 millones de votos. ¿Qué es lo que creo que nos dejó a todos descolocados en este avance? Es Bolsonaro. Un caso en el cual uno ve la burbuja de Bolsonaro, los asesores de Bolsonaro, el equipo de Bolsonaro, y ve exactamente lo mismo que vemos en la ola celeste, exactamente lo mismo que veíamos en Breitbart News, exactamente lo mismo que estamos viendo en todo este surgimiento de la derecha subterránea de Estados Unidos. Y sin embargo, ganó masivamente por el voto popular. Ahí
Yo creo que está esta confluencia entre desigualdad económica, que toma este discurso de género y trata de transformar en virtud política y en agenda política, lo que en verdad es para mí un fracaso histórico de esos sectores. Para terminar, déjenme decir dos momentos en los cuales vimos este mismo tipo de virulencia de grupos de derecha muy similares. Después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, gran parte de las mujeres habían pasado al mercado laboral, se había expandido la participación política, la participación laboral de las mujeres enormemente. En el momento en que termina la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar introduce una cantidad de políticas de represión y criminalización del aborto que no existían 20 años antes, como una forma de volver a la casa, de presionar, de retrotraer el costo de la expansión que había habido de los derechos de las mujeres a partir de su intervención en la vida económica por la guerra. Lo mismo vimos exactamente en Estados Unidos después de la Segunda Guerra con los reaccionarios 50, en el cual las mujeres que habían tenido una participación activa en la economía y en la política y habían salido de la casa, habían roto muchos de estos ciclos, son de pronto vueltas hacia atrás con una reacción conservadora muy virulenta en los años 50, que después se expande, por supuesto, al miedo rojo. Entonces, creo que la virulencia del discurso, la forma anónima, la forma deslegitimada con la cual está apareciendo, da cuenta de lo que se ha avanzado en estos últimos 30 años. No quita eso, que también da cuenta de la presión enorme que ocurre en estos sectores para tratar de retrotraer lo que son una expansión de los derechos civiles que son importantes, críticos.